Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. 6 de la mañana con 31 minutos. Como siempre, un placer enorme saludarles a ustedes a esta hora de la mañana, agradeciendo a Dios Todopoderoso por darnos esa oportunidad de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Gracias por dispensar también ese aprecio, ese cariño al trabajo y ese valor circunstancial y permanente que tiene para el trabajo periodístico del Grupo Megavisión. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Acá en nuestros estudios quiero darle la más cordial bienvenida al presidente de la Asamblea Legislativa, al licenciado Mario Ponce, con quien vamos a hablar varios temas vigentes en la actual coyuntura. Gracias por acompañarnos, presidente. Gracias, Ernesto. Gracias a todo el canal y a todo el equipo técnico. Y por supuesto quiero aprovechar para mandar un saludo muy especial a todos los cuscatlecos, a los cojutepecanos, en las cuales el sábado estuve por ahí, sanitizando las avenidas y calles principales de Cojutepeque, y quiero mandarles un saludo muy especial. Por atender la pandemia, en este caso en particular, la delincuencia de alguna manera estuvo pensando o analizando cómo atacar o cómo volver a su función del hecho de cometer delitos o planificarlos. Creo que ya el hecho de que se hayan puesto las alertas y aparecieran, digamos, cuántos fallecidos, un día creo que llegaron a 27, el mínimo creo que fueron 22 entre viernes, sábado y domingo. Eso quiere decir de que la delincuencia, mató más que el virus. Si el virus lleva en este momento 8 personas fallecidas, la delincuencia en menos de 3 días superó, en el 300%, digamos, las personas fallecidas, cuando lo que estábamos haciendo el esfuerzo es de proteger vidas. De hecho, pues eso es lamentable porque son más de 50 salvadoreños que de alguna manera han perdido la vida, a quienes estábamos protegiendo para evitar que el virus de alguna manera hiciera daño colateral en el hecho de perder la vida. Pues la delincuencia en menos de 3 días superó todas las estadísticas de las muertes suscitadas por el virus. Sí, algo muy curioso. El presidente instó a los agentes policiales y militares a defenderse usando, si es posible, la fuerza letal. Eso ha traído consigo también un debate legislativo, ¿no? ¿Cuál es su impresión? Hay que ver a qué se refiere fuerza letal. Si la fuerza letal en términos de una guerra es aniquilación, ¿verdad? Pero en términos de una política de seguridad pública es utilizar la fuerza para tratar de disminuir esas estadísticas. Pueden haber otras lecturas de esa palabra. Sí, ahora, eso que eso no se vaya a entender, obviamente, de que no se capturen, sino que se aniquilen. Por lo tanto, que aclarar, la palabra hay que ser muy cuidadosa porque, digamos, el Estado está obligado a proteger la vida, no a quitarla. Entonces, en este caso en particular, la palabra pues es lo que... Una razón bien discutible, porque muchos creerán, bueno, pero si ellos, los delincuentes sí tienen licencia para matar y no andan pensando en que el Estado es resguarda el derecho como tal, ¿no? La muestra de ello es que imagínate llegar a 27 asesinatos en un día, 22 en otro, 20 en otro. Sí, el comparativo es que quita más la delincuencia que la pandemia, ¿no? A 70 fallecidos, que creo que ni la pandemia en los países grandes como México y otros países llegaron así tan rápido en 3 días. Entonces, de hecho, es un golpe bajo al país porque por un lado se está protegiendo, la vida, se están tomando medidas fuertes para tratar de contener el virus, mientras el Estado se prepara para tener todo el equipo necesario y poder de alguna manera tratar a las personas que salgan afectadas o que el virus haga daños colaterales producto de las enfermedades crónicas que obviamente existen. Entonces,
creo que estas estadísticas de asesinatos dan tristeza porque por un lado se protege la vida, se evita que las personas se contagien, pero por el otro lado las pandillas son peor que el virus, pues en este caso en particular, porque en términos de 3 días te asesinan a más de 60 personas y pues es algo que nosotros no lo teníamos en nuestra agenda, no era algo que obviamente nosotros esperábamos que no sucediera, porque se habían calmado pensando en que se habían sometido, digamos, a las políticas de cuarentena, porque también ellos son víctimas, pueden ser víctimas de la pandemia en un momento determinado. Y aún que ellos están siendo, digamos, juzgados por un delito cometido, también estamos obligados a que el virus no pueda llegar a esos centros carcelarios, ni tampoco sus familias, porque son seres humanos. Entonces estamos protegiendo la vida en términos generales. Pero en efecto, repito, es un golpe bajo para el Estado, porque son casi más de 60 personas fallecidas que nosotros no pensábamos tenerlas en estos últimos 3 días. Bueno, voy a pedirle a mi equipo de producción que me tengan listo el video que veíamos en el noticiero, donde el gobierno ha presentado precisamente esas imágenes que demuestran que realmente la comunicación es uno de los aspectos que ha llevado precisamente interna, entre señas y ademanes, gestos, ha llevado precisamente a tener ese tipo de situaciones. Ahí está, a propósito de lo que posteaba el presidente de la República. Vamos a ver si lo podemos ampliar. Yo creo que así como los delincuentes, en este caso en particular, en menos de 3 días te asesinaron a 60 personas, tenés que actuar tal vez no con mano dura, pero con alguna fuerteza en la que tendrás que hacer sentir el poder del Estado. Para evitar o mandar una señal de que no se puede, no se debe de alguna manera seguir delinquiendo, seguir asesinando personas en un país como que aquí en el país la vida no vale nada y que cualquiera puede cometer un asesinato y no pasa nada. En ese caso en particular creo que hay que dejar que el Estado haga su trabajo, que seamos vigilantes en efecto de el respeto a los derechos humanos, pero en el sentido de que la fuerza pública tampoco va a ir digamos, a tocarle a la puerta de forma, digamos, de forma preventiva, como para decirle, aquí venimos, te estamos vigilando. ¿Qué factores provocaron este repunte? Es la gran, digamos, la gran interrogante en todo esto, ¿no? Pues esa es una respuesta que te la tendrá que dar la policía de acuerdo a sus capacidades de investigación. No puedo es una tener de alguna manera lo pongo un poco en tela de juicio porque es parte del debate en la que se ha centrado estas nuevas disposiciones. Son 7 cárceles con grupos delincuenciales, las cuales han sido consideradas desde ayer como máxima seguridad. El gobierno ha sellado, decía, con placas de metal todas las celdas ante ese drástico repunte de asesinatos de las últimas horas. Son alrededor de 74 desde el día viernes hasta acá. Es más, el procurador ha dicho que no se puede hacer uso de esa fuerza, lo ha dicho el procurador, ¿no? El último de este mes, a partir del 1 de mayo, tendría que surtir efecto el nuevo decreto, la nueva renovación o la nueva prórroga del 593. Pero ahora es diferente. No vamos a modificar el decreto porque el decreto no tiene que tener cambios en absoluto, ¿verdad? Porque si tú le cambias un punto, una coma o un punto y aparte, ya ahí es otro decreto. Entonces, pero en el dictamen vamos a hacer referencia, que ese fue el acuerdo de la Comisión Política, que para cualquier renovación, digamos, o cualquier petición que vaya encaminada a la cuarentena, a seguir la cuarentena, tiene que haber un plan de apertura de forma escalonada. Y es que eso ya lo está haciendo España, ya lo está haciendo Italia, Estados Unidos, Costa Rica. Ya todos están entrando. Entonces están entrando, pero no de un solo. Estos países, si le damos seguimiento a esos planes de apertura económica, de apertura, digamos, del tejido productivo, lo están haciendo, digamos, con ciertos sectores. Entra un sector, se apertura un sector,
se diseñan los protocolos para que se mantenga la política del distanciamiento social en la misma empresa. Se buscan los mecanismos, digamos, de descontaminación permanente de la empresa. Se mantiene todo lo que exige el Ministerio de Salud en cualquier lugar de trabajo, y de hecho serán, en este caso en particular, ese plan es el que nosotros le estamos pidiendo en el dictamen al Ejecutivo, que tiene que enviarlo. Por Parados en Panamá, nuestras hijas ya están sin alimento. Es un titular que, por cierto, se publicaba hoy. Esposos salvadoreños permanecen en Panamá. Les preocupa el desamparo de sus hijos en El Salvador y las pérdidas en sus negocios. Eso es parte de lo que nos haga llegar, ¿verdad? Decirle que se comunique a Cancillería, que busque que el teléfono de Cancillería no lo tengo, pero si podemos de alguna manera enviarle el teléfono de Cancillería para que Cancillería venga y pueda de alguna manera atender ese llamado del compatriota que esté en Panamá, porque lo que está diciendo es que ellos están en Panamá y sus hijos aquí están sin alimentos. Sí. Entonces, solo que por Cancillería, vía Cancillería, hay un teléfono con el cual los compatriotas se han estado comunicando. Creo que decir que el Ejecutivo no ha hecho nada en favor de los compatriotas que están varados sería una mentira. Y quiero decirte de que vimos todo un esfuerzo de la Canciller enviando medicamentos para aquellas personas con enfermedades preexistentes, diabéticas, con hipertensión, enviándoselas a sus lugares a donde están, porque en esos países posiblemente, si no hay receta médica, no les puedan vender el medicamento. Entonces sí ha estado haciendo un esfuerzo. Yo creo que Cancillería ha hecho su esfuerzo. Lo que pasa es que hay una logística. Es muy limitado. Para 4,000 y pico de personas se acaba todo el presupuesto de Cancillería y no logra de alguna manera cubrir las necesidades. No es fácil lograr establecer un trabajo logístico, porque se trata de ver cómo se recoge a cada salvadoreño que a lo mejor se encuentra segregado. Por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, ¿en cuánto podrían estar? Entiendo que en Estados Unidos sí hay, internamente puede darse la movilización, pero en el caso de Panamá, en el caso de Colombia, ¿cómo se estaría haciendo? Entonces hay que reconocer que también hay un esfuerzo en Cancillería que se está haciendo, pero que de alguna manera habría que esperarse su poco tiempo. El problema al que nos estamos enfrentando es la forma de cómo canalizar ese estrés mediante insultos, atropellos, golpes, malos tratos. Ese es el inconveniente con el que nos encontramos. ¿Ha habido un disparo de casos digamos, de violencia registrada o denunciada? Cuando nosotros vemos la comparación frente a un periodo similar, notamos que las cifras de denuncias han disminuido. Nosotros comenzamos con las líneas tradicionales de atención, que obviamente nos obligó inmediatamente a reforzarlas, y al principio solo contábamos con una cifra de más o menos 400 denuncias frente a miles de denuncias el año anterior. Eso nos obligó como institución a venir a buscar nuevas formas de comunicación, líneas abiertas, mensajes a través de nuestras redes sociales, para poder venir a brindar las asesorías. Desde el 14 de marzo, que comenzamos con este proceso de atención, al 25 de abril, que es la última de las fechas actualizadas, hemos tenido la necesidad de brindar la atención a 1.100 mujeres que han venido a denunciar. 664 de esta cifra han sido para asesorías legales. ¿Qué tipo de atención psicosocial se presta bajo este momento que está pasando el país con respecto a la emergencia? ¿O qué tipo de atención se proyecta en algún momento? Porque de acuerdo a algunos especialistas, el tema del estrés y todos aquellos aspectos que genera el estar confinado, a la cual no estamos la mayoría acostumbrados, esto de alguna manera va a requerir atenciones de carácter de salud mental, ¿no? ¿Hay algún plan o cómo ustedes de alguna manera están visualizando esto, Procuradora? Muy bien, desde el primer momento que se anunció la emergencia nacional, y luego la cuarentena domiciliar, la institución, cumpliendo el mandato establecido en el artículo 194 de la Constitución, revisó cuáles eran sus áreas de atención. Y nos dimos cuenta que debido a que nosotros atendemos a los grupos más vulnerables de la población, mujeres, niñez, adultos mayores, personas con discapacidad, necesitamos mantener toda nuestra planta de atención.
para que ahí pudiera canalizarse todas las asesorías legales de las cuales hemos estado hablando, aunque hemos hablado específicamente en el tema de mujer, pero por supuesto también, además de todo el tema económico, el tema de asesorías legales, hay un aspecto sumamente valioso que no podemos dejar a un lado, y es la atención psicosocial. De tal suerte que no solamente a través de la unidad de atención especializada de la mujer, sino desde nuestra área de atención psicosocial hemos generado canales de acompañamiento. Hemos tenido necesidad de poder venir a hacer llamadas telefónicas para controlar una crisis de una persona. Hemos tenido necesidad de comenzar toda una campaña comunicacional tendiente a mandar mensajes de esperanza, a mandar mensajes de solidaridad, a decirle que no está sola, ninguna de las personas estamos solas, a decirnos que este es el momento oportuno para poder generar y sacar lo mejor de cada uno de nosotros para apoyarnos en esta crisis. Entonces, la Procuraduría General de la República sigue brindando, como lo ha hecho desde el primer momento de la emergencia nacional, los acompañamientos psicosociales a través de cualquier medio, campañas comunicacionales, llamadas telefónicas y además la generación o los pronunciamientos cuando ha resultado venir a ser propio. Las cifras estadísticas nos están mostrando que al menos hemos hecho 156 atenciones psicológicas a personas en crisis. Han comenzado llamando para pedir, por ejemplo, una orientación sobre cómo venir a acceder a la verificación de los $300 de apoyo económico que brindó el Ejecutivo, pero se desquebraja, o sea, llora, o sea, preocupa, manifiesta su ansiedad alrededor del punto. Entonces, es ahí donde se hace la derivación hacia nuestro equipo de psicólogos y psicólogas institucionales para que ellos puedan venir a brindarle la atención necesaria y logre superar la crisis en la que se encuentra. ¿Se ha logrado superar el déficit del cual se hablaba anteriormente en cuanto a cuotas de alimenticios? Preguntan las cuotas alimenticias, pregunta un televidente. Se tenían como $400.000, sí. Entiendo, o millones. No, eran $400.000. Eso es así. Lamentablemente no. Cuando nosotros hacemos una evaluación comparada, que es como el parámetro que podemos utilizar para ese propósito, y pese a todas estas formas de modificación institucional tendientes a viabilizar o hacer más expedita la entrega de esa cantidad dineraria a la cual están obligados a entregar los alimentantes, denotamos que a esta fecha hemos logrado hacer un pago de $2.219.106.16. Pero al compararlo con el periodo anterior, habíamos pagado $2.077.343.94. Por tanto, la media entre $400 y $500.000 de falta de pago de estas cantidades de alimentos, pues sigue siendo una cifra significativa, sobre todo tomando en consideración que las cuotas alimenticias que nosotros intermediamos son cuotas alimenticias muy bajas. Así que a partir de eso hemos logrado beneficiar con esta erogación de dinero 27.031 niños, niñas y adolescentes a la fecha, pero nos falta todavía un grupo sumamente importante por las cifras diferenciales a las cuales me estoy refiriendo. Ok, Nuria Beatriz Silva nos escribe, muchísimas gracias, dice: me encanta cómo abordan los problemas familiares. Asimismo, me gustaría saber su enfoque del regreso a clases, pero basado en nuestra realidad. Todos los chicos y chicas tienen familia que es medicada. Si cuando lleguen de la escuela a la casa están contaminados y si son asintomáticos, pero sus padres podrían efectivamente morir y dejar huérfanos a los chicos. Por favor, hemos visto casos en las escuelas que están funcionando en línea. ¿Qué recomendación harían? Muchísimas gracias, Nuri, por su comentario. Creo que esto es un tema sumamente importante. Yo no dudo que la señora ministra de Educación, a partir de su gran formación y su sentido humano, está analizando con su equipo técnico esto. Creo que aquí hay una serie de variables que deben de considerarse. El primero, el modelo educativo. La enseñanza de mera transmisión de conocimientos. Debemos de buscar una forma de cómo venir a generar siempre la creación de destrezas y de habilidades, la configuración de competencias en nuestros niños y en nuestras niñas de una forma mucho más creativa. Ya no podemos volver a las aulas y simplemente abrir una página donde sigo transmitiendo conocimientos. Hay que llevar motivación, actividad,
¿verdad? Generar espacios de interacción reales, que cada uno tenga la oportunidad de explicar en un momento de la sesión incluso cómo está, cómo se siente, porque ese puede ser un buen momento para identificar si hay una crisis familiar en ese momento que se está viniendo a atender. Por el otro lado, hay que verificar si absolutamente todo el estudiantado en general a nivel nacional tiene la capacidad para contar con una herramienta digital, con un equipo informático, con una red Wi-Fi que le permita venir a continuar. Pero además, este es un tema importante, lo que Nuri nos ha comentado. El Ministerio de Educación tiene que hacer un diagnóstico inmediato para poder saber las condiciones de salud de cada uno de sus alumnos o alumnas. Recuerdo, a partir de mi experiencia como madre de familia, es que a nuestro hogar nos llegó una hoja en la que teníamos que colocar cuáles eran los padecimientos de nuestros hijos o hijas. Pues entonces hay que buscar esa base de datos, verificar si en un momento determinado el ministerio llegara a establecer el regreso a los espacios físicos, pues entonces quienes paulatinamente pueden ir incorporándose, y a lo mejor nos encontramos con una brecha de estudiantes que no deberían de volver por sus riesgos de salud. Pero eso confío en que las autoridades de educación ya están haciendo un análisis completo de estas circunstancias para tomar las medidas más acordes a cada una de las circunstancias personales de nuestros niños y niñas. Mi hijo le están descontando la cuota alimenticia, dice, y mi hijo le puso $170 más la cuota para que el niño no le falte nada. Pero, a ver, no me contesta, dice, pero la mamá del niño ninguna llamada le ha hecho a mi hijo para hablar con el niño, y cuando le llamamos no contesta. Me imagino que hoy por la cuarentena. Muy bien. Le está negando el derecho de la comunicación. Claro. Volvemos a reafirmar el tema. Marvin Hernández. No sé don Marvin, y para todos los papás y mamás en este momento, tenemos un gran compromiso. No solamente las instituciones del Estado, los medios de comunicación, las organizaciones de atención a los grupos vulnerables, sino también usted, papá y mamá, tenemos un papel importante. En este momento, fuera las diferencias. En este momento lo más importante son nuestros niños y nuestras niñas. Una llamada telefónica del padre o la madre para tranquilizarlo, para decirle que lo ama, para decirle que está con él y que pronto pasará esa circunstancia, es sumamente valioso. Así que los adultos debemos de comenzar reflexionando cuál es el daño que le estamos haciendo entre nosotros mismos, pero sobre todo el daño que le estamos haciendo a nuestros hijos o hijas, no permitiendo poder tener el contacto directo con ellos, aunque sea a través de una llamada telefónica. Aquí tenemos otra pregunta de Cruz Lisandra, dice, buenos días, es una pregunta, los demandados que trabajan en el sector informal tienen como excusa el no tener dinero para pagar la cuota alimenticia. ¿Cómo pueden ayudarme con esto? Sí, interesante esa pregunta. Sí, claro. A nivel formal, los procedimientos están preestablecidos. Debe de hacer una comunicación para poder pedir un requerimiento de verificación de las razones por las cuales no se está haciendo el pago de la cuota alimenticia. Y luego de eso, luego de verificar si hay una causa justificada o no, si la causa es injustificada, nos corresponde certificar a la Fiscalía General de la República. Pero note que ese es el mecanismo formal. A eso estamos obligados nosotros como institución. Pero en esta condición particular en la que se encuentra el país, aquí más allá de la formalidad es un llamado al padre o la madre que trabaja en labores informales, que probablemente hayan disminuido significativamente sus ingresos, para pensar que una parte, así sea mínima de lo que está ganando, siempre debe de destinarla en favor de nuestros niños o nuestras niñas. La formalidad la he indicado. Pero más allá de eso, por favor, una reflexión para que podamos comprender que tenemos que pensar en ellos, que tenemos que buscar siempre una alternativa de cómo ayudarles económicamente, pero también cómo hacernos sentir con nuestros hijos o hijas. Vamos a ver, tenía otra pregunta que estaba relacionada con, decía, apreciable la educación es la clave del éxito de un país, así como la salud. Y son las más descuidadas en relación a la educación no presencial. Hay que capacitarnos como país, como docentes, no es solo trasladar al alumnado a recibir clases virtuales. Sí, efectivamente, eso es la realidad.
es el momento oportuno, entonces, para poder venir a hacer transformaciones significativas en todos los entornos, en el entorno económico, en el entorno educativo, en las relaciones interpersonales, en las relaciones familiares, en la forma en cómo nos proyectamos como instituciones públicas para generar el mayor acceso a la justicia desde nuestros propios espacios. Así que en buena hora ese comentario, porque efectivamente a eso nos ha provocado el COVID-19, pero en medio de la dificultad el ser humano siempre debe de buscar cómo reconfirmarse, cómo reinventarse, cómo venir a salir adelante. Procuradora, quiero agradecerles que me haya acompañado esta mañana al cierre del programa y darnos esta importante información y dejar un mensaje, digamos, oportuno en el marco de lo que todavía nos queda estos 15 días que creo que se van a aprobar para poder mantenernos en cuarentena. El primero es agradecer al personal de la Procuraduría que ha estado siempre dispuesto a no cesar sus servicios para ayudar a toda esta población que se encuentra en un gran estado de vulnerabilidad. Pero por el otro lado, hacer un llamado absolutamente a todas las personas que vivimos en nuestro querido país, para aprender a relacionarnos, para romper estereotipos, para buscar una forma de cómo apoyarnos, para abrir los espacios de las mejores relaciones entre el núcleo familiar, para que si tenemos la posibilidad de hacer el pago de las obligaciones de cualquier tipo, dándole especial prevalencia a nuestros niños y niñas, lo hagamos. Y para que entendamos que hombres y mujeres somos iguales en dignidad y en derechos y por tanto debemos aprender a respetarnos recíprocamente. Muchísimas gracias por haberme acompañado, éxitos en las labores, gracias por mi parte, esto es todo por hoy, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Diálogo con Ernesto López.